Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por haber invitado a este congreso. Realmente, pues vengo muy motivado como a hablarles un poquito del manejo del paciente politraumatizado, porque todo aquel que esté en urgencias no se va a salvar de atender a un paciente politraumatizado y de esos que se están muriendo. Y de pronto, reconociendo un poquito la semiología básica, podemos identificar las lesiones que nos están amenazando la vida de estos pacientes e impactar en la sobrevida de estos. Entonces, simplemente voy a empezar mencionándoles que la lesión traumática es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. En Colombia no es la excepción. Sabemos que además de ser una de las causas de muerte, también es una causa de discapacidad. Muchas de las muertes pues, son esencialmente mortales y los pacientes se mueren por la calidad de las lesiones, pero hay algunas de esas muertes que son una gran cantidad que es por un mal manejo médico. Entonces yo pensaría que deberíamos todos saber manejar muy bien a los pacientes traumatizados. En Colombia, en el 2015, Medicina Legal afirmó que la principal causa de muertes en Colombia fue por homicidios, accidentes de tránsito y suicidios. Se realizaron 12.000 necropsias por homicidios en el país, de los cuales 11.585 correspondieron a hombres. Por eso es que tenemos que saber manejar el trauma y para eso hay protocolos implementados pues a nivel mundial. Todos conocemos la ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, donde ellos como que recomiendan cómo hacer el manejo de estos pacientes y ellos dicen que uno, pues tenemos que estar preparados para atender el triaje. Tenemos que estar preparados para atender a estos pacientes. Entonces no es solo saber tener el conocimiento, sino que tenemos que tener un sistema de emergencia médica instaurado, tanto en la atención prehospitalaria como en la atención hospitalaria. Tenemos que estar preparados para recibir estos pacientes, que es una gran cantidad. Se debe hacer un triaje, llevar a los pacientes al sitio donde tienen que ir. No nos vamos a quedar con un paciente politraumatizado en un primer nivel donde no contamos con los recursos necesarios para atenderlo eficientemente. Entonces tenemos que trasladar a los pacientes a un sitio donde se les pueda hacer todo el manejo. Tenemos que hacer la revisión primaria, que este es como el ABCD de trauma. Y no solo identificar la lesión que me está amenazando la vida del paciente, sino también hacer su correspondiente reanimación. Tenemos algunas ayudas diagnósticas en el ABCD que podemos utilizar para hacer nuestros diagnósticos. Considerar el traslado de los pacientes si estamos en un centro de menor complejidad o uno de mayor complejidad. Hacer la revisión secundaria, que es un examen de pies a cabeza y de cabeza a pies y terminar con el neurológico para identificar las otras lesiones que potencialmente me pueden comprometer la vida del paciente. Las ayudas diagnósticas de la revisión secundaria, según lo que encontremos en la revisión secundaria, a ver cuál es el posible trauma que nos pueda comprometer la vida del paciente. Un monitoreo continuo posterior a la reanimación. Y siempre tenemos que reevaluar a los pacientes, tenemos que reevaluarlos. De pronto el paciente no llegó tan comprometido y al momento está en choque, entonces nos toca otra vez empezar con el ABCD de trauma. Y finalmente, el cuidado definitivo, que es dónde van a manejar estos pacientes. Empecemos entonces hablando de la preparación. La preparación consta de una fase prehospitalaria y una fase hospitalaria. Esto ya consta de todo el sistema de emergencia médica que deben tener las ciudades para atender este tipo de pacientes. Recuperar a los pacientes politraumatizados de una manera adecuada, tener el personal encargado y entrenado para hacer un ABC primario en el sitio del accidente y definir para dónde va a llevar a estos pacientes. Definitivamente tenemos que tener la fase hospitalaria, que es donde nos van a llegar los pacientes. En muchas partes del mundo hay hospitales solamente de trauma. Entonces los pacientes traumatizados los llevan a un sitio de trauma. No mezclan a los pacientes de trauma con el paciente médico. Y se han dado cuenta que cuando hay un hospital solamente de trauma, tienen mejor sobrevida los pacientes que están gravemente comprometidos. Entonces yo pienso que para allá va la medicina. Así como hay centros cardiovasculares, institutos neurológicos, van a haber centros de trauma netamente donde vamos a llevar los pacientes. Siempre debe haber una conexión entre la fase prehospitalaria y la fase hospitalaria. Si un
tecnólogo de la atención prehospitalaria recoge un paciente gravemente herido en la calle por un accidente de tránsito, pues debería comunicarse con el hospital para que el hospital esté preparado para recibir ese paciente y no simplemente llevarlo como hacen pues, en este momento en nuestra ciudad, que recogen un paciente y se lo llevan para el centro y allá aterriza. Y puede que el centro no esté preparado para recibir ese paciente porque está colapsado, de pronto no tienen los recursos necesarios porque no hay cirujano en esa institución. Entonces, definitivamente tiene que haber una conexión entre la parte prehospitalaria y la parte hospitalaria. Lo primero que hacen cuando recogen un paciente en la calle es hacer el triaje para definir a dónde van a hallar ese paciente. A mí me llama mucho la atención cuando uno lee la TLS o cualquier artículo, por ejemplo, lo saqué del libro de Rosen, que es el Rosen Emergency Medicine, que es como el Harrison de medicina interna, pero en medicina de urgencias, ¿cierto? Ellos mencionan que uno debe hacer varios pasos. El primer paso es tomar los signos vitales. Y cuando uno toma los signos vitales es como hacer el A, B, C, D inicial. Porque ellos mencionan, vea, si tiene una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 29, ese paciente está gravemente enfermo, está gravemente traumatizado y no lo debe llevar a un centro de trauma, un tercer nivel. Entonces ahí hicieron la A y la B. En la C mencionan, si está hipotenso, llévenlo a un centro de trauma. Si el paciente tiene una escala de Glasgow menor de 14, llévenlo a un centro de trauma. Y así empiezan a desglosar como los pasos. El segundo paso es evaluar la anatomía de la lesión, ver qué lesiones tiene el paciente para definir dónde lo va a trasladar. El tercer paso es evaluar el mecanismo de lesión y la evidencia de trauma de alta cinemática. Entonces, evalúan pues, si fue por proyectil de arma de fuego, si fue una caída, si fue un accidente de tránsito que el pasajero del vehículo salió expulsado, o si iba en un pasajero de moto en una velocidad mayor de 20 millas por hora. Esos son como cinemáticas de alta, es un trauma de alta cinemática, y estos pacientes lo mejor es llevarlos a un centro de trauma. Y finalmente, ellos mencionan que hay que evaluar la población especial, mencionan a los niños, a los adultos mayores, a las embarazadas, a los quemados, y considerar llevarlos a un centro de trauma. Y finalmente dicen, vea, si usted cree que el paciente está muy maluco, llévelo a un centro de trauma. Entonces, definitivamente tenemos que tener centros de trauma, ¿cierto? Casi que dicen, ya que llévelos a todos a un centro de trauma, pero no tenemos centros netamente de trauma. Nosotros mezclamos al paciente con TEC severo, lo ponemos al lado del paciente con un infarto agudo de miocardio, y al lado está el paciente con ACV, y así los vamos mezclando a todos, ¿cierto? Entonces, el de la neumonía. Entonces, pienso que por ahora tenemos que estar preparados para recibir a estos pacientes. Pero bueno, tenemos que saber que el cuidado del paciente con trauma múltiple es complejo y que implica una coordinación de varios proveedores, incluyendo el sistema de emergencias médicas, los médicos de urgencias, las enfermeras, los técnicos, los traumatólogos y los subespecialistas. Inclusive, mencionan que cuando tiene que estar un cirujano general en la sala de urgencias en menos de 15 minutos, o inclusive esperando al paciente cuando vaya a llegar al servicio de urgencias. Mencionan que cuando el paciente está hipotenso, cuando tiene una falla respiratoria que requiere intubación, cuando tenga una herida por proyectil de arma de fuego penetrante a cuello, tórax, abdomen, pelvis, ahí tiene que estar el cirujano porque este paciente probablemente necesite cirugía urgente. Y cuando el paciente tiene una escala de Glasgow menor o igual a 8, o sea, que tenga un TEC severo. Y finalmente ponen a discreción del médico de urgencias. Probablemente en muchas circunstancias que el paciente esté comprometido en su ABCDE. Pero bueno, ¿qué es eso del ABCDE? Ese es el algoritmo que mentalmente tenemos que tener los médicos de urgencias para detectar las lesiones que nos están comprometiendo la vida del paciente en ese momento. Y las prioridades del tratamiento son asegurar la vía aérea, mantener una buena ventilación y oxigenación, el control de la hemorragia, el tratamiento del choque, ya que esto, haciendo un adecuado manejo del ABCDE, vamos a impactar en la supervivencia del paciente. Imagínense un paciente con un neumotórax a tensión, ¿cierto? Por un accidente de tránsito, digamos que en calidad de
conductor de vehículo que no lleva puesto el cinturón de seguridad. Pues, si el impacto es frontal, puede ser un neumotórax a tensión. Y todos sabemos que un neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico, que lo tenemos que identificar en el ABCDE. Si a nosotros se nos pasara, por ejemplo, un neumotórax a tensión en un paciente politraumatizado, esto nos puede impactar en que el paciente se muera. Y un manejo tan sencillo que es con una aguja y descomprimir el tórax como si estuviera uno estallando un balón, le puede salvar la vida al paciente. Entonces, por eso es que es tan importante uno hacer el ABC de trauma. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es eso del ABCDE del trauma? El ABC del trauma, como sus siglas en inglés lo dicen, A de airway, mantener la vía aérea permeable con protección de la columna cervical, porque todos tienen trauma cervical hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo? Entonces, por eso todavía los vamos a seguir movilizando con un collar cervical y vamos a permeabilizar la vía aérea. En la B, que es de briefing, vamos a evaluar la ventilación y la respiración, ¿cierto? Ver qué posibles patologías nos puedan comprometer la vida, como un neumotórax a tensión, como un neumotórax abierto, como un tórax inestable, un hemotórax masivo. En la C, que es la circulación con control de la hemorragia. Digamos que es muy fácil uno ver que un paciente tenga una hemorragia externa, porque a veces sí le hace uno el diagnóstico, ay, mira, es que está sangrando ahí de la arteria femoral, hacerle compresión, ¿cierto? Pero es que el paciente lo tenemos que hacer pues, una buena revisión para identificar si el paciente está en shock o no. Y a veces el paciente está en shock y no sabemos dónde está sangrando el paciente. Y uno dice, ¿será que está sangrando en tórax? ¿Será que está sangrando en abdomen? ¿Será que está sangrando en el retroperitoneo, en la pelvis? Y muchas veces no logramos como esclarecer ese sitio de sangrado y no sabemos qué hacer con estos pacientes. A veces inclusive nos animamos a colocarle como, ponele 2000 en bolo. ¿Siguió hipotenso, doctor? Ponele otros 2000. Doctor, siguió hipotenso, ponele otros 2000. Y le charcamos a los pacientes, le metemos 10 litros, 12 litros. Y no estamos analizando que de pronto eso nos está empeorando al paciente y nos puede empeorar la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, que es la tríada de la muerte. Y la D, el déficit neurológico, pues es simplemente hacer como detectar cuál paciente tiene un TEC severo o cuál tiene de pronto un trauma raquimedular. Y digamos que todos sabemos muy bien hacer el A, B, C, D, E, la E que es exponerlo, voltearlo y mirar que no tenga alguna otra lesión que nos pueda estar oculta, que no la hayamos visto, y prevenir la hipotermia. Entonces nosotros, como decía el doctor, los servicios de urgencias que son bien fríos, entonces los empelotamos y los dejamos ahí aguantando frío. Entonces acuérdense que también hay que prevenir la hipotermia. Muy bien, pero ¿cuál es una manera rápida y sencilla de evaluar el ABCDE en un paciente en 10 segundos? Digamos que es muy fácil, porque es simplemente preguntarle cuál es su nombre y qué le pasó. Y si el paciente es capaz de decirle cuál es su nombre y qué le pasó, pues probablemente tiene la vía aérea permeable porque es capaz de hablar. Probablemente la ventilación está bien porque es capaz de tomar aire y respondernos qué fue lo que le pasó. Probablemente está bien perfundido, que le está llegando adecuada sangre al cerebro, que es capaz de contar qué fue lo que le pasó, y probablemente tenga un Glasgow de 15/15 porque está orientado y contó la historia. Entonces, esta es una forma rápida de uno saber, de hacer como el ABC de trauma. Entonces, cuando el paciente no me responde, ahí ya sí yo digo, uy, esto no está normal, acá está pasando algo. Y ahí ya empezamos escalonadamente en nuestro esquema mental a hacer el A, B, C, D, E. En áreas prácticas, eso lo hacemos casi que simultáneo, pero tenemos que tener este esquema como para que no se nos vaya a pasar algo, se me olvidó auscultarlo, no lo percutí. Entonces, por eso la TLS hace mucho énfasis en hacer los pasos uno por uno. En la A, ¿qué voy a hacer? Determinar la permeabilidad de la vía aérea, ¿cierto? Evaluar rápidamente obstrucción de la vía aérea y sin olvidarnos de inmovilizar la columna cervical, de proteger la columna cervical. Problema que vamos detectando, problema que vamos solucionando. Paciente no tiene la vía aérea permeable, pues la vamos a permeabilizar.
realizando una maniobra sencilla que es levantar el mentón, siempre protegiendo la columna cervical, o haciendo una tracción mandibular, siempre protegiendo la columna cervical, porque ya les dije que todo paciente politraumatizado tiene trauma cervical hasta que no se demuestre lo contrario. Sobre todo aquellos pacientes que tienen traumas cerrados, a esos son los que hay que hacer la inmovilización cervical, porque si de pronto un paciente llega por una herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen, pues yo no le voy a colocar un collar cervical, pero a ese que el carro dio 3 vueltas y se incendió, a ese sí le va a proteger la columna cervical, ¿cierto? Y después pasó un camión y lo chocó, entonces a ese sí le voy a, ¿cierto? A ese sí le voy a proteger la columna cervical. Muy bien. Tenemos que despejar la vía respiratoria de cuerpos extraños, tenemos que aspirar las secreciones, ¿cierto? Aspirar los restos alimentarios. Si el paciente está inconsciente y no tiene reflejo nauseoso, colocar una canulita orofaringea como para permeabilizar esa vía aérea. Establecer una vía aérea definitiva, ya sea por una intubación orotraqueal o una cricotiroidotomía quirúrgica. Imagínense que a este paciente le llegara una urgencias. ¿Uno cómo le controlaría? ¿Cómo le aseguraría a uno a ese paciente la vía aérea? Pues yo pensaría que con una vía aérea quirúrgica, porque eso está destrozado, ahí es muy difícil hacer una intubación orotraqueal. Entonces pensaría que la forma más adecuada es una cricotiroidotomía quirúrgica. Y el control definitivo de la vía aérea es mediante intubación orotraqueal. Todos sabemos eso desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿cuándo vamos a intubar a un paciente que yo desde la A, todavía no he pasado a la B ni a la C, yo voy a decir, voy a intubar a este paciente ya? Pues yo pensaría que es en los pacientes que tienen fracturas maxilofaciales severas, como el caso que vimos anteriormente. El que tenga riesgo de obstrucción, un hematoma cervical, yo tengo que detectarlo rápidamente porque ya cuando esté obstruida la vía aérea, ahí sí me vale para intubarlo. Un trauma laringeo o traqueal o un paciente con estridor, ¿cierto? O el paciente que tiene riesgo de aspiración, sangrado, vómito y la inconsciencia. A veces yo no me doy cuenta en este momento en que tengo que intubar al paciente. Yo simplemente lo veo inconsciente, le despejo la vía aérea y yo pues tomo la decisión si está obstruida la vía aérea o no para intubarlo de una. Pero a veces cuando yo llego a la D me doy cuenta que el paciente tiene un TEC severo y al darme cuenta en la D que tiene un TEC severo, pues ahí le aseguro la vía aérea, porque ya sabemos que todo paciente con escala de Glasgow de 8, menor de 8, en el contexto de un trauma hay que asegurarle la vía aérea, pero eso me di cuenta en la D que le hice la escala de Glasgow. Muy bien, y siempre que vamos a intubar al paciente, tomamos la decisión de intubarlo, pues tenemos que mantener la columna cervical en posición neutra con inmovilización manual y hacer la laringoscopia e intubar al paciente. Y después de intubarlo, le volvemos y le colocamos el collar cervical. Realmente es muy difícil intubar a un paciente con un collar cervical, entonces lo mejor es soltarlo, inmovilizarlo con las manos, otra persona que le ayuda lo intube y después vuelve y le aseguro la columna cervical. Muy bien. Pasamos después a la B en nuestro esquema mental, sigue la B. ¿Y en la B qué vamos a evaluar? Como dijo el profe que se fue, que me pareció muy bacano que mencionara que se ha perdido mucho como la semiología. Entonces prácticamente ¿qué tiene que hacer uno en la B? Exponer el cuello y el pecho, evaluar la tráquea y la ingurgitación yugular, inspección, ¿sí o qué? Palpación, percusión y auscultación. Y acá pues tenemos que tomar cuál es la frecuencia respiratoria del paciente y pensaría que tomarle como la pulsoximetría, que diría que es otro signo vital más, la pulsoximetría, cuánto está saturando este paciente. Si detectamos alguna lesión en la B, la manejamos, le damos a todos los pacientes politraumatizados, vamos a colocar oxígeno al máximo FiO2 que tengamos. Si en caso de que necesitamos ventilar con un dispositivo bolsa mascarilla, lo hacemos. En el manejo, si en la inspección, palpación, percusión y auscultación, yo identifico que el paciente tiene un neumotórax a tensión, porque eso es algo clínico, entonces yo me voy a dar cuenta que tiene un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque está ingurgitado, la tráquea está desviada. Cuando lo percuto voy a encontrar timpanismo en el lado afectado, y cuando lo ausculto no voy a auscultar el murmullo vesicular en ese lado.
Entonces, y el paciente va a estar hipotenso porque un neumotórax a tensión es un diagnóstico clínico. Pues a ese paciente yo no le pido una radiografía, a ese paciente yo lo descomprimo con una aguja y así voy mirando la lesión que vaya identificando, la voy resolviendo. Y hasta que no resuelva el paso, como que no sigo al siguiente paso. Al paciente que uno intuba, ellos recomiendan, la TLS recomienda que uno le coloque, como medirle la capnografía, a ver qué tan bien intubado está. Pero sabemos que capnografía, eso no tenemos en los terceros niveles, uno que otro de pronto. Muy bien. El neumotórax a tensión, ya ahí se descomprime con una aguja. En el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular, con una aguja de buen calibre. Lo inserto, retiro el aguja, que salga al aire y finalmente no lo quito hasta que le coloque un tubo a tórax. Entonces digamos que eso también va en la B. El neumotórax abierto también lo tengo que identificar en la B. Un neumotórax abierto. ¿Qué pasa en un neumotórax abierto? Cuando hay una herida que es mayor que los 2/3 que la tráquea, el aire en vez de entrar por acá, pues también entra por acá, pero se entra por acá y me comprime el pulmón y esto pues me puede colapsar al paciente. Entonces, debería hacer un sello para hacer como una válvula y colocarlo en tubo a tórax. El tórax inestable, ¿cierto? Que ahí es cuando hay dos o más fracturas costales en dos lados distintos, que el tórax se me vuelve inestable y tiene una respiración paradojal, ¿cierto? El hemotórax masivo también lo identifico en la B. Pasamos a la C. En la C tengo que identificar el shock. Todo paciente que esté hipotenso, yo pienso que la principal causa es la hemorragia. O sea, hay que pensar que es un shock hemorrágico, pero hay pacientes que hacen shock no hemorrágico, que ya les voy a mostrar cuáles son. Entonces, en la B, tengo que evaluar el estado mental, el color de piel, la temperatura, si hay frialdad, ¿cierto? Si está pálido, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el llenado capilar, que si está prolongado o no. Y todo paciente que esté frío y taquicárdico lo va a considerar que tiene un shock hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Y el primer paso es identificar el shock, es reconocer que el paciente está en shock. Y el segundo paso es identificar cuál es la causa del shock en este paciente, si es una hemorragia externa o una hemorragia interna. Simplemente les quería mostrar en esta grafiquita cómo se comporta el paciente cuando él tiene un shock hemorrágico que va avanzando. En estos primeros dos va a estar, digamos, taquicárdico, ¿cierto? Y con la presión normal después nos empieza a bajar la presión y se va poniendo más taquicárdico hasta que nos va alterando el estado mental. Entonces, por eso es que cuando yo lo llamo, él no me va a responder ahí mismo, entonces ahí empiezo yo el ABCDE. En la evaluación tengo que identificar cuál es la posible fuente de hemorragia, ya sea externa o interna, y ya sabemos que son el tórax, el abdomen, el retroperitoneo, la pelvis y los huesos largos. Acá yo puedo tener como algunas ayuditas diagnósticas porque digamos que, clínicamente a veces me va a hacer difícil, entonces yo podría pedir una radiografía de tórax y si veo que tiene un hemotórax, pues yo, a ver, es que es un hemotórax lo que tiene, ¿cierto? Si tengo disponibilidad de una FAST, podría utilizarla para definir dónde es el sitio de sangrado. Si tengo una radiografía normal con una FAST que me muestra líquido entre el hígado y el riñón, pues yo digo, el sitio de sangrado es el abdomen. Pero si yo tengo esto normal, ¿cuáles son mis posibilidades diagnósticas? Pelvis, retroperitoneo o huesos largos. Y para evaluar la pelvis, pues puedo tener una radiografía de tórax. Muy bien, el manejo yo creo que esa es como la controversia a nivel mundial. Porque, ¿cuánto líquido le vamos a poner a los pacientes? ¿O los dejamos hipotensos? Pues no sé qué dirían ustedes al respecto, pero ayer cuando yo estaba como tratando de esclarecer, ¿qué les digo? ¿Les digo lo que dice la TLS o les digo lo que dicen los europeos? Ya les voy a decir lo que encontré. Porque generalmente dice, inserte 2 catéteres
intravenosos de gran calibre e inicie fluidoterapia con solución cristaloide cantelada, calentada y reemplazo de sangre. Evita la hipotermia y digamos que ahí le puse el ácido tranexámico porque ya sabemos que tiene muy buena evidencia. Voy a la lata porque se me va a acabar el tiempo. Pero bueno, ¿qué dice la TLS? A todos los pacientes politraumatizados, pásale un bolo de 1000 a 2000. Eso dicen, ¿cierto? Y mire cómo responde el paciente. Puede pasar 3 cosas. 1, que el paciente responda al bolitos, entonces es un respondedor rápido. Ese paciente perdió menos del 15% de la volemia, entonces ya como lo estabilicé, ya puedo seguir mis estudios, ver cuál es el posible sitio de sangrado. Pero puede pasar otra cosa, que el paciente mejore la presión y al rato se me torne hipotenso. Ese es un respondedor transitorio. Entonces ese paciente, el paso a seguir es como buscar, no es pasarle más bolo, sino que buscar cuál es el sitio de sangrado para control del daño. Y me puede pasar que yo le pase un bolo de líquidos de 1000 a 2000 y el paciente no me responde. Ese es el no respondedor. Entonces, este de acá, el que no me responde con un bolo de líquidos, ese es probablemente que va a terminar en cirugía para buscar el sitio de sangrado. Bueno, muy bien, pero digamos que eso es lo que dice la TLS, que dicen los europeos. Me pareció muy bacano porque estas son las guías de los europeos para el manejo de sangrado mayor y de la coagulopatía, y desde hace mucho rato se viene hablando de hipotensión permisiva. Voy a intentar explicarlo en 10 segundos, pero no creo que sea capaz. La hipotensión permisiva es dejar a los pacientes hipotensos, porque se ha demostrado que aquellos pacientes que uno le pone mucho líquido, eso empeora la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia. Además que desprende el coágulo que de pronto tiene el paciente ahí en la herida, lo desprende y eso me aumenta el sangrado. Entonces los pacientes, pues, desde los 90 se viene hablando de hipotensión permisiva. Y ahorita en el 2016, que son las guías de los europeos, ellos mencionan que se recomienda un objetivo de presión arterial sistólica de 80 a 90 hasta que la hemorragia grave se ha detenido en la fase inicial después de un traumatismo sin lesión cerebral grave. Porque ellos dicen, al paciente que tiene TEC severo, a ese no lo vas a reanimar hipotensivamente. A ese le tenés que garantizar que tenga una presión arterial media mayor de 80, ¿cierto? Y ellos recomiendan el uso de una estrategia de reemplazo de volumen restringido, no darle un bolo a todo, no le metan mucho líquido. Primero contrólele el sitio de sangrado. Es que tiene un hemoperitoneo, pues opérenlo y párenle el sangrado y después ya sí lo reaniman full. No le metan mucho líquido porque eso le va a empeorar el sangrado. Más o menos eso es lo que es la hipotensión permisiva. Muy bien. Les dije que habían otras causas de shock. Que la principal es el shock hemorrágico, pues si un paciente de accidente no se está sangrando, pero si no, pueden haber otras causas de shock. Un shock cardiogénico, de pronto el paciente se infartó o tiene una contusión cardíaca. El taponamiento cardíaco, que es otra causa, el neumotórax atención, el neumotórax atención, que es una causa de shock, pero esa ya la identifiqué en la B. El shock neurogénico, que es el paciente con trauma raquimedular, que uno lo ve hipotenso, pero este paciente está bradicárdico, no está taquicárdico, entonces así lo podría como distinguir. Y el shock séptico, que es de pronto aquel que llega a las horas y tiene un shock séptico, por de pronto un trauma abdominal. En la D, el déficit neurológico determina el nivel de conciencia, la escala de Glasgow, evaluar las pupilas y el déficit motor para ver que no esté hemiparético, que no esté parapléjico o cuadripléjico. Eso lo hago principalmente para detectar el TEC severo. Muy bien. La exposición y control ambiental, se desnuda completamente el paciente y evitando la hipotermia. La revisión secundaria, y ya empiezo, estos son los exámenes que voy a pedir en la revisión primaria, las ayudas que tengo para poder hacer mis diagnósticos, reevaluar siempre al paciente, siempre hago el ABCD y traslado del paciente, no me voy a quedar con un paciente con un hemotórax en un primer nivel, con un hemotórax masivo en un primer nivel, lo voy a trasladar para que lo vea un cirujano, ¿cierto? La revisión secundaria ya es digamos que ya me da más tiempo, ya después de haber hecho la evaluación primaria, haber descartado alguna lesión que me comprometa la vida, hago la revisión secundaria, que es preguntar por los antecedentes, obtener como que el mecanismo de trauma y hacer un examen de pies a cabeza, ¿cierto? Finalmente hay otras lesiones que potencialmente me pueden comprometer la vida, que las tengo que identificar en la revisión secundaria, porque
Se me puede, por ejemplo, un neumotórax simple se me puede convertir a tensión y yo lo tengo que identificar. Hacer las ayudas de la revisión secundaria, que depende de lo que yo encuentre, un TAC de cráneo, un hematoma epidural, ¿cierto? Y depende de lo que encuentre, pido las ayudas que necesite. Siempre reevaluar el paciente y transferencia al cuidado definitivo donde creamos que va a estar mejor manejado. Muchas gracias.